Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más del Ecuador Verifica Live. En este programa analizaremos el flujo desinformativo que surgió durante el día de las elecciones, es decir, este domingo 11 de abril, y también, ahora que ya conocemos los resultados electorales, analizaremos qué expectativas surgen para el país con el nuevo gobierno que oficialmente ejercerá sus funciones desde el próximo 24 de mayo. Nuestros invitados del día de hoy son Alejandro Zavala y Pedro Donoso. Alejandro Zavala es consultor especializado en comunicación corporativa y gestión política. Ha sido responsable del área de comunicación de varias campañas electorales en Ecuador y en Argentina. Ha diseñado estrategias para varias firmas multinacionales. Además es conferencista y catedrático universitario. Pedro Donoso, él es abogado y doctor en jurisprudencia. Se ha desempeñado como asesor ministerial y como asesor parlamentario. Es fundador de la Red de Periodistas Libres y editorialista para varios portales digitales. Muy buenas tardes con todos, con ambos, y muchas gracias por acompañarnos en este programa. Les recuerdo a nuestra audiencia que nos pueden enviar preguntas durante el programa y nuestros invitados conocerán. Desde Ecuador Verifica hemos sido testigos de que el flujo de contenidos desinformativos aumenta durante el propio día de las elecciones. Considerando la primera vuelta, es decir, el 7 de febrero, hubo mucha confusión en las horas previas al cierre de los comicios oficialmente y en las horas posteriores, mientras se daban los resultados. Quisiera empezar con Alejandro preguntándole cómo vio la jornada en cambio de este 11 de abril, que fue la segunda vuelta, en cuanto al flujo de desinformación. Quizás en su percepción aumentó o disminuyó. Bueno, buenas tardes, un placer saludarles, un gusto compartir el panel con Pedro, saludos cordiales. Lo primero que quisiera yo decir es que evidentemente iba a pasar el flujo de desinformación, iba a pasar este tema de la guerra de nervios por el desastre que ha sido el órgano electoral durante toda la campaña, o sea, durante todo el año y pico que hemos estado en este proceso de inscripción de candidaturas y todo. Un día estaba un partido político, al siguiente día desaparecía, un día estaba un candidato, al día siguiente desaparecía. Entonces, todo esto no abona pues a la tranquilidad, a la paz que necesita un proceso electoral. Súmele a eso el desastre que fue la primera vuelta con el tema del conteo rápido, que técnicamente fue un desastre que hizo, ¿no? Al final lo que causó tan fuerte entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso, que a la final eso causó una fricción tan fuerte que los indígenas plegaron a la idea de que fue un fraude electoral con el cual pasó Lasso, y eso rompió definitivamente esa posibilidad de diálogo que había entre los dos. En cuanto al flujo de desinformación, yo le atribuyo básicamente a tres cosas. La primera, la ya sostenida, ¿no? La no idoneidad del órgano electoral, eso no contribuye. Es que tú no confías en la autoridad electoral, es evidente que cualquier cosa se puede decir y cualquiera puede decir fraude y puede tener algún asidero por la desconfianza que generó el órgano electoral. La segunda es porque en el último tramo había mucha información verídica de que en el último tramo había mucho ausentismo. Eso es por lo menos lo que se oía. Salgan a votar de los dos candidatos, salgan a votar, los aliados de los candidatos salgan a votar. Entonces, ¿qué quería decir esto? Que podrías tú decir que vas ganando para que los que votan al último, los que están ya en la última parte de la votación, tomen una decisión por la candidatura ganadora. Y la tercera, y creo que también es bastante probable, es que los candidatos al mediodía ya reciben un corte de exit poll, y tanto el uno como el otro ya más o menos sabían las tendencias. En los cuartos de guerra de una campaña, el primer corte se lo recibe al mediodía. Ya sabes más o menos cómo va la cosa, más o menos cómo va la tendencia. Entonces, ¿qué pasa? El que va ganando se queda tranquilo, pero el que va perdiendo normalmente empieza a lanzar cosas de desinformación ya en actos desesperados, ¿no? Como por ejemplo lo que puso el propio expresidente Correa en su cuenta de Twitter diciendo que le iban a hacer fraudes de datos en confabulación con Teleamazonas. Entonces, estas cosas era porque evidentemente ya tenían la respuesta, ya sabían, porque Santiago Pérez no se atrevió a dar un resultado, que era la encuestadora, digamos, del correísmo, no se atrevió a dar un resultado porque el margen era demasiado pequeño. Entonces dijo empate técnico. En cambio, la otra encuestadora, que estaba en teoría a favor de Lasso, sí ya sabía que la diferencia era de al menos 4 puntos y que iba a ser irremontable. Entonces, tres elementos. Primero, la no confianza en el órgano electoral, que eso siempre causa incertidumbre. Segundo, que los equipos de comunicación y los cuartos de guerra ya tienen un primer corte, ya se va sabiendo. Y tercero, la desesperación por agarrar a los últimos, porque había mucha gente que con el tema de la pandemia decidió votar más bien en la tarde y no en las primeras horas de la mañana. Eso como
primer elemento que dejo yo ahí en la mesa para la discusión. Perfecto, Alejandro, muchas gracias. Pedro, en su caso, ¿usted cómo vio el fenómeno de la desinformación este 11 de abril? Buenas tardes, gracias Erika, un gusto Alejandro. Digamos, creo que hay dos momentos en el domingo 11 de abril, ¿no es cierto? El momento de, sí, en efecto, la guerra de nervios, ¿no es cierto? Un poco empezar, yo ponía un tuit al respecto, decía, la guerra de encuestas de las 2 últimas semanas va a ser una guerra de exit polls en las 2 últimas horas, ¿no? Pero finalmente yo sentí que fue lo contrario, es decir, yo sentí que vivía en Suiza durante 4 horas en el Ecuador, es decir, el Consejo Nacional Electoral no fallaba, los medios de comunicación publicaban los 2 exit polls, ¿no es cierto? Alejandro señala una cosa que es muy importante, que es, digamos, ¿por qué Clima Social no se atreve a dar los datos? No solo porque no se atreve, sino porque había, digamos, un lineamiento operacional de parte del Consejo Nacional Electoral que era que si en el exit poll había un empate técnico, que está mal dicho empate técnico, o sea, no es el término específico, ¿no? La otra vez yo dije, ya me hablaron los estadísticos, pero es, digamos, que está dentro del margen de error de una encuesta, ¿no? Entonces, claro, el Consejo Nacional Electoral advirtió a las encuestadoras que eran 8 calificadas para hacer exit poll y publicarlos, que si había, digamos, si sus cifras estaban dentro del margen de error, ¿no es cierto?, no podían publicarlo, ¿no? Entonces, por eso, digamos, Clima Social no lo hizo, a diferencia de ese datos que no estaba dentro de su margen de error, ¿no es cierto?, su resultado, entonces lo pudo publicar. Entonces, los medios publicaban los 2 exit polls, que a mí me parecía que era muy responsable y que yo creo que los medios aprendieron de la experiencia del 2017, que no podías solo publicar un exit poll, sino que debías, digamos, publicar los 2, ¿no? El candidato perdedor, que finalmente al principio yo creo que cometió un error incluso irresponsable de decir ganamos nosotros, ¿verdad? Pero después, digamos, pasadas las 7 de la noche, aceptó los resultados. Una actitud responsable del candidato ganador de no salir a cantar victoria antes de que de una u otra manera se estabilice la tendencia y se puedan revisar resultados. Entonces, sí, por un momento viví en Suiza, en democracia, digamos, desarrollada, ¿no? Y creo que eso fue importante y capaz que mi percepción está afectada por un sesgo exacto quizás de último momento, ¿no? Me quedé con el último momento, por lo tanto no puedo referir a que haya, digamos, un marco de desinformación que a mí me haya marcado el 11 de abril, ¿no? Perfecto, Pedro, muchas gracias. Siguiendo con lo que usted menciona, nosotros también en Ecuador Verifica estábamos monitoreando constantemente la desinformación que podría surgir. Y lo que notamos fue que a partir de las 17 horas, justamente cuando ya se dieron los primeros resultados de las encuestadoras, todas las especulaciones que había de fraude electoral se calmaron un poco, ¿no? Entonces, y parece que todas esas especulaciones se detuvieron, de hecho. Alejandro, ¿qué cree usted que contribuyó a que la gente y los mismos candidatos acepten los resultados? Bueno, aquí tengo que concordar absolutamente con Pedro y decir que para todos fue una muestra de madurez impresionante lo que hicieron las 2 candidaturas. Saludar eso definitivamente. Yo como consultor político y como analista saludo este tipo de cosas que solo vemos en democracias avanzadas, de que el candidato perdedor incluso quiere llamarle por teléfono a felicitar, a ponerse a las órdenes. Estas cosas contribuyen a la democracia y siempre hay que saludarles, independientemente que después la gente tenga incertidumbre o dudas que si es verdad o no es verdad. Es bueno para la democracia. Esto contribuyó definitivamente para este tema, y estoy con un pequeño terremoto aquí. No se preocupe, Alejandro. Podemos seguir con Pedro. Pedro, quizás podemos seguir con usted. Pero está en mute su micrófono. Sí, yo ya estoy, pero veo que Alejandro ya resolvió. Sí, yo por suerte sí. tengo un terremoto adolescente, entonces ya está conectado a la computadora, así que a mí no me molesta. El terremoto cambió de lugar. Bueno, entonces lo que yo decía es que hay que saludar definitivamente este tipo de cosas de democracia más avanzada, de transiciones de gobierno así, a democrática. Ojalá esto sea el principio de que no sea al perdedor que siempre la gente tipo de cosas, porque antes era
y calentabas las calles, o hacías, o mandabas a tu gente a que salga a protestar, y estas cosas definitivamente, mucho más en una pandemia, en el marco de una pandemia en la que estamos, hubiera sido catastrófico para el país. Estas cosas no abonan a la democracia, no abonan a la estabilidad, y pienso que después de las 5 de la tarde, las actitudes que la gente lo recibió de la manera más tranquila del mundo, y ganar lo que sucedió, una fiesta donde todas estuvieron tranquilas y el público en general estuvo bien, tanto así que hubo festejos y no hubo desmanes, no hubo confrontación ni encuentros entre facciones, mucho menos. Congratulo a los candidatos, pero en ese sentido. Perfecto, Alejandro. Pedro, ¿usted también cree que hubo un silencio, ¿no? Sobre todo desde la cuenta de Twitter de Rafael Correa. ¿Cree que en eso ese silencio influyó a la aceptación de los resultados, a la calma también en la ciudadanía? No lo sé, no me atrevería, digamos, a concluir ese silogismo, no. O sea, lo que quiero decir es que no sé si el Ecuador puede incendiarse por un tuit de Correa finalmente, pero creo que, digamos, yo creo que fue muy bien construido el proceso electoral del domingo. A ver, voy a atreverme, digamos, a dar una hipótesis, pero yo creo que fue la primera vuelta mucho más atropellada, incluso en el acto del proceso de votación, con las largas, la gente frustrada, cansada, muchas papeletas, es decir, yo creo que las condiciones daban finalmente para poder que el 11 de abril sea un poco más fluido. Yo creo que también había mucho temor de que el Ecuador llegue a un momento crítico, ¿no? Incluido, digamos, mi percepción. Yo decía que lo importante no era el 11 de abril, sino el 12 de abril, porque las encuestas a las cuales yo tuve acceso, por lo menos, ¿verdad? Se acercaba mucho a la lógica de un margen de error, digamos, o un resultado dentro del margen de error muy complejo, y yo creo que el resultado también bastante amplio daba para que finalmente el perdedor tenga que aceptarlo, es decir, era bastante complejo, ¿no? Sin embargo, sí hay que señalar algo que me parece que es fundamental y que ya lo mencionaba Alejandro, que en el Ecuador desde el 2017 la lógica del fraude ya es un mito construido. Nosotros decimos que cuando ya un mito está construido e instalado en el imaginario, ya no es mito, sino ya es aforismo, ¿no? Y yo recuerdo que las 16 candidaturas gritaron la posibilidad de un fraude, ¿no? Entonces, eso también nos mantenía en vilo, pero digamos, el proceso fue bastante natural, creo que el proceso de votar fue bastante natural, la diferencia bastante holgada creo que contribuyó, ¿no es cierto? Y sin duda hay que reconocer la madurez de los dos actores políticos, ¿no? Creo que eso fue fundamental. Siguiendo con el tema de la desinformación, Alejandro, justamente días y horas antes de los comicios, veíamos los flujos de desinformación activados, los trolls siempre estaban haciendo sus campañas de desprestigio, ¿no? De lado y lado. ¿Qué pasará ahora? O sea, concluidas las elecciones, ¿cómo se moverá el proceso de desinformación en los días venideros y en este ámbito político y electoral? O sea, más bien de transición, ¿no? Hacia el nuevo gobierno. Bueno, ya empezó eso, ¿no? O sea, hoy día, por ejemplo, me ha parecido impresionante que al día siguiente de la elección subió la gasolina y la gente ya le estaba culpando a Lazo. O sea, la gente del otro lado ni siquiera está un mes y pico de posicionarse, ya le estaba. Hoy hubo un pago de utilidades en la compañía Tony Corp y solo les habían dado $5 de utilidades porque no habían tenido más, y también decían que era por culpa de los que votaron por Lazo. O sea, este tipo de cosas, este antagonismo no se va a cerrar inmediatamente, no es que de un día para el otro ya no vamos a tener confrontación y va a ser toda una maravilla las redes sociales. Eso es imposible, va a ser un proceso, y mucho va a tener que ver con el ámbito, primero, de que el nuevo gobierno tome las medidas rápidas, urgentes con el tema de la vacunación, sea eficiente con ese tema, sea eficiente con el aspecto económico, la conformación de su gabinete, y esas cosas, esas señales que le pueden ir dando tranquilidad a la gente. Si es que el gobierno empieza errático, si es que el gobierno empieza poniendo gente desgastada o gente que no tiene credibilidad, o empieza tomando medidas demasiado impopulares, evidentemente esa credibilidad se va a minar muy rápidamente, y eso va a contribuir a la desinformación, porque evidentemente la oposición en este momento lo que va a querer es en ese mismo momento posicionar. O sea,
si se posiciona el gobierno al mismo tiempo, yo tengo que posicionarme como oposición. Entonces, desde el principio, de ponerme aquí bien claro y decir, yo estoy del otro lado del gobierno. Entonces, no creo que las redes sociales de un día para el otro vayan a ser el paraíso terrenal y vamos a estar todos contentos. No va a ser así. He visto que ha bajado bastante el tema de la confrontación. He visto que las granjas de trolls sirven para aupar para hacer tendencias. En este momento ya no necesitas hacer tendencias, porque lo que hace una tendencia es crear en el imaginario de la gente que tu candidato está con una fuerza impresionante, así sea con robots, así sea con bots, con granjas de trolls. Pero eso es lo que la gente cree. Abre el Twitter y ve la tendencia y ponen número 1 tu candidato y dices, wow, mi candidato está súper fuerte. Entonces, en este momento ya no se necesitan. Además que son costosas, ¿no? Supongo que ya después de todo lo que gastaron las dos candidaturas en esta campaña, las falsas, supongo ya por lo menos yo digo 3, obviamente bajó el tema porque ya el ganador fue uno y ya no se discute. Segundo, todo tendrá que ver con la ruta que esté siguiendo el candidato ganador, Lasso, con conformación de gabinete, las primeras medidas, el plan de vacunación. Y tercero, yo creo que va a bajar también por el tema económico, porque evidentemente son cosas bastante caras, cuestan bastante plata, y ya no hay quien financie ese tipo de cosas en este momento. Así que eso, por ahí yo creo que estaría más o menos del escenario de estos días con respecto al tema de desinformación. Perfecto, Alejandro. Pedro, saliéndonos un poco ya de lo que pasa en las redes sociales, donde ahí es donde surgen más contenidos desinformativos, engañosos, etcétera. En el país, en los últimos meses y años, en realidad, hemos enfrentado un ambiente bastante polarizado. Con este cambio de gobierno, con un presidente ya de un partido opuesto al anterior, ¿cómo cree que va a continuar el ambiente polarizado? Es difícil predecir, obviamente, pero quizás obtener un cambio de línea gubernamental va a influir un poco en que la sociedad ya no esté tan polarizada, tan de que no se pueda hablar con, digamos, de extremos, ¿no? De pelearse con amigos, con familiares, etcétera. A ver, digamos, se sostiene mucho esto de que la sociedad está polarizada, ¿no? Yo no concuerdo, yo creo que la sociedad está fragmentada, que es distinto. Es decir, la polarización te plantea, ¿no es cierto?, izquierda y derecha, arriba, abajo, anti, pro. Yo creo que este proceso electoral nos ha demostrado más bien que está bastante fragmentada, ¿no? ¿Cómo sostengo esta afirmación, digamos, que estoy manifestando? Por lo interesante, además de la nueva reacción de este voto nulo, ¿no? De esta tercera vía, finalmente, ¿no? De esta apuesta, digamos, por el movimiento indígena, el tercero en votación, digamos, presidencial, el segundo en votación legislativa, ¿no es cierto?, en logros, que sí plantea, digamos, una tercera vía. Yo estaba haciendo siempre intento hacer como cuadritos para entender la votación, ¿no? Y aquí hay un fenómeno súper interesante. En el Ecuador el peso electoral está en 7 provincias, ¿no es cierto? El 70% de los electores están en 7 provincias, 4 de la costa, 3 de la sierra, y si hablamos de cantones, el peso electoral está en 22 cantones de más de 100,000 habitantes. Y creo que ese es como, digamos, o por lo menos para mí, la materia prima para hacer análisis, ¿no? Y en los resultados, por ejemplo, en todos los cantones, ¿verdad? O sea, el resultado, digamos, te da en que Arauz gana en 12 cantones, de estos de 22 de más de 100,000 habitantes, y Lasso gana en 10 cantones, a diferencia de la primera vuelta en donde Arauz ganó en 16 cantones y Lasso solo ganó en un cantón de estos de 100,000 habitantes, ¿no? Sin embargo, en los 10 cantones donde gana Lasso, es decir, que remonta finalmente a Arauz en 5 cantones, el nulo duplica la votación, triplica la votación muchas veces, e incluso, ¿no es cierto?, en 1, 2, 3 cantones, específicamente en Cuenca, en Latacunga y en Ambato, el nulo le gana a Arauz. ¿Qué quiero decir con esto? Que finalmente hay un fraccionamiento. Yo no creo que estamos frente a un nivel de polarización, creo que hay un nivel de fractura, de fraccionamiento, ¿verdad? Ojalá solo fuera el efecto del fraccionamiento social el que yo me peleé con los amigos. O sea, el problema radica mucho más allá, finalmente, ¿no? El Ecuador está viviendo, digamos, el peor momento de su historia en todos los ámbitos. Las encuestadoras de estudios demoscópicos antes de, digamos, la segunda vuelta, a finales de marzo, te planteaban esta crisis de pesimismo. Cuando yo tomo una encuesta, lo primero que hago yo es analizar el estado de ánimo de los ecuatorianos, ¿no? Por ejemplo, Sedato nos decía 8 de cada 10 ecuatorianos se sienten pesimistas en el presente. Perfiles de opinión decía que 9 de cada 10 y Opinión Pública Ecuador te decía 7 de cada 10.
¿Por qué hago yo tanto hincapié, digamos, en el pesimismo? Porque el pesimismo es el terreno fértil para que todo suceda, para lo que sea que pueda suceder, ¿no? Y además hay que sumarle a esta crisis de estado de ánimo, ¿no es cierto?, otras crisis que son mucho más alarmantes. Hoy leía, por ejemplo, una nota del diario La Hora que, basado en un informe de UNICEF y del BID, me parece que era, hablan de que 412 familias ecuatorianas salen de la clase media para engrosar ya la línea de pobreza finalmente, ¿no? Que son familias que vivían con $860 al mes y ahora viven con $420 al mes, ¿no? Entonces hay una crisis económica brutal, una crisis social impresionante. Yo no sé, digamos, capaz es mi sesgo familiar, porque soy papá de un adolescente, pero leía que prepandemia, en el 2019, en un titular del Universo, ¿no es cierto?, la primera causa de muerte de los adolescentes es el suicidio, ¿no? Los niveles de femicidio, los niveles de muertes violentas, es decir, el tejido social está roto en el Ecuador, ¿no? Ojalá fuera una fragmentación, una polarización de me peleo con mi familia por la política. El problema no es ese. El problema es que finalmente el tejido social está roto, ¿no es cierto? Y para reconstruirlo hace falta muchísimas cosas. Entonces yo creo que el gran problema que afronta Lasso, si ya entramos en materia de entender el nuevo panorama político, es la alta expectativa. Es decir, el mayor enemigo de los políticos siempre es la alta expectativa, ¿no es cierto? Y la alta expectativa finalmente es sobre todo de procesos que no pueden controlar, ¿no? Entonces, claro, la dinámica social, la pobreza extrema, el desempleo, no es algo que se resuelve de la noche a la mañana finalmente, ¿no? Como bien lo ha manifestado Alejandro, y es muy complejo, digamos, determinar la manera, pero yo estoy viendo, ¿no es cierto?, que en la red social, que también es, digamos, un escenario de mentiras o de sesgos de confirmación, ¿no es cierto?, que claro, que hay una expectativa brutal sobre los hombros de Guillermo Lasso. Yo leía un tuit muy interesante que decía, verán, acuérdense que elegimos presidente, no mago, ¿no? Porque finalmente la expectativa es brutal, y la expectativa se hace más brutal y más pesada para mí en el anticorreísmo, finalmente. ¿Por qué? Porque en el anticorreísmo confluyen varias visiones que cuando llegan al poder, ¿verdad?, tienen intereses contrapuestos, ¿no? Que son legítimos, sí, pero tienen intereses contrapuestos. Entonces, claro, mi gran pregunta es, ¿cómo el gobierno de Lasso, con esa alta expectativa, y además con los ofrecimientos que hizo, que yo también creo que entraron en una lógica demagógica impresionante, las dos candidaturas, y cada vez que ganaban votos perdían margen de gobernabilidad? Es decir, no puede haber algo más populista que decir que hay que borrar las deudas de menos de $1.000 de la central de riesgos. Eso afecta totalmente a la estructura financiera de un país, cierra las llaves de crédito, es muy grave. Y no lo dijo Arauz, lo dijo Lasso. O sea, yo me esperaba que eso nazca de Arauz, no de Lasso, ¿no? O el ofrecimiento de 9 millones de vacunados en el Ecuador. Yo no conozco, digamos, no soy experto en eso, pero me parece que es bastante complejo. Es decir, el problema de la vacunación en el Ecuador no es un problema en el mundo, no es un problema de logística, es un problema de producción, ¿no? Entonces, creo que de una u otra manera la alta expectativa va a ser un problema para Lasso, y yo creo que de una u otra manera sería interesante que el equipo de trabajo empiece, digamos, a trabajar desde ya hasta llegar al 24 de mayo en bajar a la expectativa, ¿no? Yo escuchaba igual un poco lo que decía Alejandro, no escuchaba, o leía en tweets que decía, no, ya ganó Lasso, entonces ya van a venir las inversiones, vamos a tener a Walmart, ya no sé qué, ya no sé cómo, ¿no? Entonces, digamos, creo que no es tan sencillo, ¿no? Hay otros elementos que confluyen. Claro, y justamente, como bien decía Pedro, la sociedad está bastante fragmentada, y Lasso consiguió apoyo, ¿no? Por ejemplo, de quienes apoyaron a Javier Herbas, incluso también de algunas aristas del movimiento indígena. ¿Qué tan importante para Guillermo Lasso es que sostenga este tipo de alianzas que ya las anunció Alejandro? Bueno, yo creo que la clave de la victoria de Lasso en segunda vuelta fue lo que yo llamo la microsegmentación que hizo de públicos, ¿no? Pero como decía Pedro, yo en eso estoy de acuerdo. Al microsegmentar estos públicos, encontró públicos que están absolutamente contrapuestos, porque, por ejemplo, la votación central, el voto duro de Lasso, es un voto básicamente pro vida, y en cambio le votaron también al final el movimiento feminista que es pro aborto. Entonces ahí ya tienes, por ejemplo, un eje de conflicto. Igual en otros temas como los temas económicos, como los temas sociales, como los temas medioambientales, Lasso ha dicho que una de las fuentes de ingresos para él, para generar recursos para el Ecuador, va a ser maximizar la producción petrolera, y ahí en cambio se va a chocar con el discurso medioambiental. Entonces va a tener varios conflictos de intereses, porque él fue reuniendo voluntades, reuniendo votos a través de grupos pequeños con los que él no les tenía en el radar, ni ellos tampoco le tenían en el radar, y nunca le iban a votar. Entonces, todos estos grupos, el momento en que Lasso llegue, van a decir, hey, ahora sí, cúmplame.
pero lo que pasa es como les digo, o sea, son grupos que ideológicamente están contrapuestos. Entonces ahí lo que va a tener que hacer indiscutiblemente es generar un ambiente de diálogo, un ambiente suficiente de diálogo, una invitación a actores y ponerlo todo sobre la mesa y ahí ponerse a discutir cuáles son las cosas que realmente va a cumplir y cuáles son las cosas que realmente no va a lograr cumplir o no va a poder cumplir. Entonces, yo lo que creo es básicamente lo que decía, ¿no? En este momento va a ser muy importante el armado de su equipo, en donde yo escuchaba declaraciones de él el día de hoy mismo, en donde decía que va a tener gente incluso de oposición a su plan de gobierno dentro del gabinete. Eso es lo que dijo él claramente, que le preguntaron sobre el movimiento indígena, por ejemplo, y dijo, sí, va a haber gente del movimiento indígena. Entonces, una cosa es cuando tú pones y dices, ya quiero invitar a todo el mundo, sentémonos a la mesa, y otra cosa va a ser cuando esa gente ya empiece a entrar en conflicto. Porque tienen visiones absolutamente diferentes del mundo, son dos formas de ver el mundo totalmente distintas y no sé cuán aglutinador pueda ser el gobierno como para lograr un diálogo suficiente. Y peor, la asamblea. O sea, a eso súmale que tiene una asamblea que normalmente va a estar... bueno, en teoría yo saludo el tema de la asamblea porque las democracias liberales se trata de eso, ¿no? La democracia de Montesquieu es justamente la separación de poderes para que se controlen entre el legislativo y el ejecutivo. Y yo veo con buen agrado, voy a ser honesto, veo con buen agrado este diálogo que hay entre Hervas y Yacu Pérez para que ellos juntos armen como una especie de bloque de oposición, pero una oposición, digamos, decente, propositiva. Entonces, para mí la solución ahí es que Lasso se reúna a la luz del día con Hervas, con Yacu Pérez, con su gente de Creo, con su gente del Social Cristiano, y pongan los acuerdos mínimos que tenemos los ecuatorianos, y con eso empiece. O sea, ¿quién se va a poner a un buen plan de vacunación? ¿Quién se va a poner a la generación de empleo? ¿Quién se va a poner al tema de la seguridad? ¿Quién se va a poner a temas tan trascendentales como eso? Crear esta agenda mínima, ir con las propuestas sobre la mesa, permitir a los medios de comunicación que estén en las reuniones, que nos cuenten las cosas y ver realmente sentados ahí a gobierno y oposición conversando de temas importantes y trascendentes para el Ecuador. Si él logra estos acuerdos mínimos, después lo otro ya veremos, digo, pero en estas cosas que son de supervivencia del ecuatoriano, deberíamos todos ponernos de acuerdo, sentarnos en la mesa, y yo estoy hablando desde la teoría, ¿no? Y desde el profundo deseo, después ya en la política pragmática, no sé qué vaya a pasar, pero eso es yo el único camino que le veo, o sea, sentar en la mesa, hacer acuerdos y que eso le permita tener una base fuerte como para poder proyectarse a los 6 meses, al año y después a los 4 años de gobierno. Perfecto, Alejandro. Otro de los anuncios que ha hecho Guillermo Lasso en sus primeras declaraciones como presidente electo ha sido que no va a invitar a Nicolás Maduro a su posesión, mientras que sí lo hará a Juan Guaidó, ¿verdad? Pedro, ¿qué nos dice esto de las relaciones internacionales, de las primeras señales que nos da Guillermo Lasso en este sentido? A mí no me sorprende, finalmente, digamos, era lo lógico, ¿verdad? Lo que me sorprende, bueno, no sé si me sorprende, pero lo que me parece estratégico es, digamos, invitar a Fernández, ¿no? Es decir, a los otros actores del socialismo del siglo XXI, que creo que finalmente es lo que debe hacer, ¿no es cierto?, en la lógica de intentar restablecer las relaciones internacionales del Ecuador, ¿no es cierto?, que es un poco lo que plantea y lo que se plantea, pero también creo que es una puesta en escena del mensaje que quiere dar, ¿no? Yo quiero, más bien, quiero retroceder un poquito a un tema que era lo que discutíamos, ¿no es cierto? Hay una frase que yo vi en una pared en una capital en un país de Sudamérica que decía, la democracia dura lo que dura la obediencia, ¿no? Y claro, finalmente ya la realpolitik es otra cosa. Es decir, yo me pongo a pensar mucho que el Ecuador es este país en donde creemos que todo es voluntad política, ¿no? Lo que dice Alejandro, en la teoría es esto, la realpolitik ya es otra cosa, ¿verdad? Y claro, en la realpolitik es exactamente en donde se va a evidenciar la calidad política que puede tener Lasso, ¿no es cierto?, en sentido de la operación política, ¿no? Porque finalmente hemos dicho muchas veces que, digamos que las ideologías ya no existen, yo creo que están más vigentes que nunca, ¿verdad? Porque las ideologías nos enseñan el cómo se va a hacer,
Porque en el qué todos estamos de acuerdo, es decir, todos queremos que nos vacunen a todos, sí. Queremos que ya no haya violencia en las calles, sí. Queremos que ya no haya pobreza, sí. En el cómo está, digamos, la distinción ideológica, ¿verdad? El cómo es la ideología pura, es decir, cómo yo voy a hacer, liberalizando la economía, estatizando la economía, etcétera, ¿no? Entonces, esa es un poco la reflexión, o sea, la reflexión es lo complejo que le va a costar, que le va a hacer finalmente a Lasso al no tener mayoría en la Asamblea, al no tener gobiernos autónomos descentralizados. Eso es supremamente importante también, ¿no? Es decir, que a veces no lo vemos. Por ejemplo, si vemos el análisis, si hacemos un análisis de Pachacutic, Pachacutic es un movimiento que ha venido increciendo, no es una sorpresa los resultados de ahora, porque en el 2019 ya logró resultados impresionantes en las seccionales. Hay gente que me dice, sí, pero no puedes comparar las dos elecciones. Sí, no estoy comparando, pero finalmente los éxitos son impresionantes. Es decir, Pachacutic se alzó con la prefectura de Tungurahua, que fue un bastión histórico de creo durante muchísimos años. Lo mismo con Azuay. Entonces, la lógica increciendo también hay que verle como un proceso, ¿no es cierto? No solo como un suceso, ¿no? Entonces creo que hay que reflexionar mucho en eso, en esta lógica de la creación de la expectativa a un gobierno que le va a costar muchísimo, pero sobre todo entendiendo que además el fracaso del gobierno de Lasso puede ser el fracaso de la tendencia anticorreísta y eso como efecto, digamos, solidificar un regreso del correísmo, digamos, mucho más fresco y además evidenciando, ¿no?, que, digamos, fracasó su antagonismo, ¿no? Claro, puede tener ese efecto al revés, ¿no?, de lo que se espera. El tiempo se nos ha quedado cortito, hay varios temas que se nos han quedado fuera del análisis. Para despedir el programa, quisiera pedirle a Alejandro y a Pedro un mensaje, pero desde el lado de la ciudadanía, ¿no? Hemos hablado ya desde el lado del nuevo presidente, los retos que él tiene, cómo tiene que tratar de formar estas alianzas o mantenerlas, pero desde el lado de la ciudadanía, ¿qué debemos esperar del nuevo gobierno realistamente y como ciudadanos cuál es nuestro rol para que el presidente también pueda ejercer y cumplir sus promesas? Bueno, lo primero es que el ciudadano tiene que darse cuenta y tiene que hacer conciencia de que democracia no es ir a votar cada 4 años. O sea, el precio de desentenderse de la política, el precio de desentenderse de los procesos que hacen los gobiernos es muy caro, porque el rato menos pensado cuando tú te desentendiste, cuando no no hiciste un rol activo, no hiciste una veeduría activa, una participación activa, hoy puedes participar muchísimo más a través de redes sociales, a través de veedurías ciudadanas, a través de un montón de mecanismos, y entonces no se desentiendan de la política, no, ya ganó Lasso y ahora yo me voy a mi empresa y allá que haga lo que sea. Seamos ciudadanos activos, seamos ciudadanos propositivos, seamos veedores de cada una de las promesas de campaña, seamos activos en política y no nos desentendamos nunca y no tengamos esta idea de que solo es ir a votar cada 4 años. La democracia se construye y es muy importante que los ciudadanos estemos activos y vigilantes para que cualquier gobierno, cualquier asamblea, cualquier órgano de control sienta que detrás de ellos estamos nosotros los ciudadanos para verificar todas las cosas que hacen y todas las acciones que realizan. Gracias, Alejandro. Vamos con Pedro con su mensaje final. Yo soy muy malo para dar mensajes a la ciudadanía, porque digamos soy más analista que otra cosa, ¿no? Pero creo que si algo me he dado cuenta de los últimos años es la capacidad que tenemos todos de equivocarnos y homogeneizar al otro, ¿no? Es decir, creo que es un deporte nacional homogeneizar al otro. ¿Qué quiero decir con esto? Creer que, digamos, los otros y los grupos antagónicos son iguales entre ellos, que no hay fracturas, que todos piensan igual, ¿no? Y creo que es supremamente importante entender al Ecuador en la diversidad además de acción y de pensamiento finalmente, y bajar mucho la expectativa, ¿no? Entender que el Ecuador está viviendo momentos muy complejos y que esto no va a resolverlo una sola persona, un solo gobierno, no lo va a resolver el Estado, no lo va a resolver el sector privado, ¿no es cierto? Sino que creo que hay que, digamos, entender también los fenómenos sociales, ¿no es cierto? Y dejar de ser este país de sucesos, ¿no? Tenemos que enfocarnos en que somos un país de procesos y entender, digamos, la ecuación entera nos va a ayudar a entender el momento en el que vivimos, ¿no?